aparición del anticristo a partir de mañana. Entonces, vamos a procurar comenzar temprano para poder lograr todo este espacio sea de bendición. Mañana estará con nosotros el pastor Joel Peña Andrade de Colombia, y después la otra semana estará nuestro amado pastor Enrique Sánchez, o conocido con mucho cariño como el pastor Quique de Panamá. Así que, bueno, continuamos. Entonces, pastora, controle los micrófonos. Somos todo oídos, pastor. Pastora generosa. Bendiciones. Amén, bendiciones. Antes que nada, quiero regalarle una frase que Martin Luther King dijo, que necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Esa fue una frase que Martin Luther King nos dijo, nos regaló, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, se mueve. Vamos a buscar en nuestra palabra, sin más preámbulo, en el libro de los Efesios, capítulo 4, del 1 al 6. Cita la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Padre, tu palabra dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquella para que lo envíe. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. El tema de hoy es: busquemos la unidad. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. La manera que Dios ha diseñado su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos. Para anhelar la unidad, sea en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, tenemos que ser pacientes, bondadosos, perdonadores, amantes de la paz, armoniosos, restauradores de buena convivencia, alentadores y edificadores. Es importante resaltar que el motor que hace posible todo esto es Dios y su amor. Como él lo dijo en primera de Juan, capítulo 8, 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces pensamos que Dios tiene amor. No, Dios es amor. Dice, la palabra dice que que Él es el perfecto amor, porque echa fuera todo temor. Él es el amor genuino, y ese, cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros tenemos que ser impregnados. Es lo primero que en nuestra vida tiene que tener. Es ese amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hechos. Por eso que Pablo lo llamó el vínculo perfecto, que lo dijo en Colosenses 3:4. Dice: sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Si buscamos la palabra vínculo, significa la unión o relación no material de la que se establece entre dos personas. Usted ve en nuestras manos tienen 5 dedos, en las cuales todos son diferentes. Todos, amados, son diferentes, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Esa unión de estas manos nos ayuda a tomar, a agarrar, a palpar, a tocar. Asimismo, tiene que ser el amor de Dios dentro de nosotros. Ese vínculo que nos llena, que nosotros tenemos que exponer, tratar, hablar, todo con ese vínculo del Señor. Por eso que en el versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor. Como todos sabemos que muchas de las cartas de Pablo es donde él estuvo preso en una celda. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado para llevar una forma de vida diferente al mundo.
No te podemos venir a los caminos del Señor y seguir con los mismos pensamientos, la misma manera de actuar, la misma manera de pensar. No, es por eso que cuando nosotros venimos al Señor, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque todos tenemos, cuando venimos al Señor, tenemos que dejar de prendernos, como dice Efesios 4:31, hacer morir en nosotros. Como dice Colosenses 3:5, dice, dejar. Tenemos que dejar, tenemos que quitar. Quítese de vosotros. Hacer morir. Todo eso, amado, cuando venimos al Señor. Voy a hablarle, estamos hablando de 5 características que nosotros debemos tener para llegar a tener esa unidad en el espíritu. Ser diferente, nuestra vida ser diferente, pero llena del amor del Señor. Por eso Pedro nos enseña que Dios nos llamó para anunciar la virtud, como dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si nos ponemos a analizar y buscar la palabra virtud, la virtud significa disposición, capacidad para hacer el bien. Nosotros tenemos, amados, ¿verdad?, que caminar diferente, anunciar esas virtudes, anunciar qué hizo Cristo en este mundo, a qué vino Cristo a este mundo. Él no vino a desunirnos, Él vino a unir, Él vino a representar. Él vino que nosotros fuéramos los representantes de aquí en la tierra, que fuéramos unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Él no nos mandó, amados, a ser diferentes, que cada uno tenga su aldea. No, amado, Él nos llamó a ser uno solo, un solo cuerpo, ¿verdad? Por eso que si nos vamos al versículo, Dios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que aceptarnos y amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestra falta. Es como dijo Pablo en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo nosotros. Es decir, amado, que nosotros tenemos que acercarnos con humildad, con mansedumbre, soportándonos nuestras diferencias. No importa la diferencia, no importa el pensamiento de cada uno, sino es estar unidos, soportando al débil de la fe, o soportando a cada uno de mis hermanos. Por eso que Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Dice, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Amado, esa es la unidad. Perdonándonos, amándonos, aceptándonos, ¿verdad? Y a la vez, por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es para exhortación, consolación y de reprensión. Y si tenemos algo con el hermano, llamarlo, pero también aceptarle, ¿verdad? Con amor, con ese vínculo perfecto que es el amor del Señor. Y así nosotros podemos estar más unidos, así como en estos momentos Dios nos ha permitido unirnos a esta tecnología para estar unidos, amados, orando los unos por los otros, acercándonos, perdonándonos, amándonos, ¿verdad? Así nosotros podemos tener la unidad del Espíritu. Dice el versículo 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Otra vez viene la palabra en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar la unidad
Es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Por eso que Efesios nos dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya sabemos que la palabra vínculo significa la unión. La unión, la relación no material, la que se establece entre dos personas. Tenemos, amados, cada día estar ese vínculo, esa unión, esa relación, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, guardando siempre, cuidando esa unidad, amados. Dios sabe que no solo una persona puede mantener la unidad, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de tratar la unidad. Por eso que él dice, sé solícito en guardar la unidad. Y si vamos a buscar la palabra solícito, significa una persona que pone atención, ser diligente, amable al atender, servir a alguien. Es lo que significa la palabra solícito. Es poner atención, ser diligente. Y al ser diligente es ser persona precisa, persona que actuemos, amados, ¿verdad? Y es lo que Dios anhela para tener nosotros esa unidad, amados. Nosotros tenemos que aceptarnos, amarnos. Tenemos, amados, que ser diferentes, caminar diferente, pero con un mismo espíritu, guardando la unidad del espíritu, teniendo esa unión y esa relación con cada uno de nosotros. Dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, es una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial. Las partes son diferentes, con un propósito. Y a pesar de las diferencias, todos los creyentes de Cristo pertenecen a un solo cuerpo. Todos estamos unidos bajo la misma cabeza que es Cristo. Como lo dijo la palabra en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amado, Cristo es la cabeza de nosotros. Él es el que, amado, él es el que nos da la dirección cuando lo buscamos. Cuando él está dentro de nosotros y le permitimos que él esté dentro de nosotros, él nos va a guiar, porque él es la cabeza. Y cuando buscamos su presencia, él siempre nos va a dar dirección, él siempre nos va a animar, él siempre nos va a levantar. Como dice en su palabra en Romanos 12:3, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 12:3, que él, ¿verdad? Que él entonces dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Amado, nosotros como cuerpo de Cristo no podemos, amado, exaltar nuestro propio ego personal. Nosotros como el cuerpo de Cristo, amado, tenemos que ser un solo cuerpo para ayudarnos, para entendernos, para comunicarnos. Es para estar juntos, unidos, amado. Que nosotros podamos comprender que el Señor nos anhela en un solo cuerpo. Así como nosotros, así como el cuerpo, que la cabeza es Cristo. Muchos somos hombros, manos, pies. Pero muchos de nosotros a veces, amados, tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces nuestro ego personal nos lleva, amado, a veces hasta robarle la gloria al Señor. Y eso no nos permite estar unidos en el Señor, hacer en un solo cuerpo, hasta tener esa unidad en el Espíritu. Por eso que Efesios lo habla claro, amados. En Efesios 5:24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos.
Cuando la Biblia dice, amado, que nosotros debemos, que estamos sujetas, sigue la iglesia que está sujeta a Cristo. Amada, la palabra sujeto, amado, eso significa estar unido, no desprenderse. Pero muchas personas, amado, creen que la sujeción es soportando, amado, la grosería, el maltrato. No, amado. La palabra sujeto se refiere a la acción de unir, que no se puede desprender. Es la iglesia. Por eso que Efesios 5:24 Pablo lo dijo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así tenemos que estar, amados, unidos, sujetos, unidos. Y no podemos desprendernos de Cristo, que es la cabeza. ¿Ya? Otra característica es la quinta, que dice un Señor, una fe, un bautismo en el versículo 5. Y el 6 dice, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Dios está en nosotros y todo lo que hagamos, esto muestra su presencia activa en el mundo y en la vida del creyente. Dios siempre está con nosotros desde el momento, amado, que decidimos poner nuestro corazón en las manos del Señor. Ya Él sabe, amado. Él sabe que Él tiene acceso a hablar. Tenemos esa intimidad con el Señor, esa intimidad del Espíritu Santo. Porque en el momento, amado, que nosotros recibimos al Señor, en ese momento que nosotros le damos nuestra vida al Señor, automáticamente somos templo del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Ya Él empieza a morar en nosotros. Ya Él empieza a interceder con gemido indecible por nosotros. Él nos anhela celosamente, dice su palabra. El Espíritu Santo empieza a vivir dentro de nosotros. Es por eso que en Jeremías, capítulo 19, Él lo pudo experimentar cuando Él vio que sus enemigos lo agobiaban, que sus enemigos querían matarle. Él dijo, yo quise resistirlo y no pude. Había un fuego dentro de mí. Quise resistirlo y no pude. Así estamos muchos de nosotros, amados. Que a veces las pruebas, a veces los problemas, a veces aún el pueblo te batalla, que a veces necesitas, piensas, amado, dejar este caminar. Te desanimas. Pero hoy el Señor te dice, como le dijo Josué 1:9. Dice la palabra en Josué 1:9 que todos siempre lo conocemos. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quieras que vayas. Amado, esa es una de las promesas tan hermosas que como hombres y mujeres de Dios tenemos. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que dar una milla más. Porque cuando nosotros, amados, tenemos esas características para llegar a la unidad del Espíritu. Muchas veces, amado, esto nos lleva a esforzarnos, a levantarnos. No mirar las circunstancias, no mirar los problemas, sino creer en aquel que vive y reina, aquel que nos llamó por soldado, aquel que nos dice, que nos dijo, yo te escogí, hijo, eres mío. Para eso le damos nuestro corazón al Señor. Por eso, amado, que cuando con nosotros confesamos al Señor, que Él es nuestro Salvador, que es nuestro mediador, que Él es el todo de nosotros. Desde ese momento, amado. Por eso Pablo pudo decir, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa unidad, amado, cuando nosotros anhelamos y tenemos esa característica, lo que más anhelamos es la unidad del cuerpo de Cristo. Unirnos, hermanos, unirnos en un solo decir, unirnos en una sola palabra, unirnos en un solo Cristo, que es todo. Por eso, amado, que Dios dice que debemos esforzarnos
para buscar la unidad, promover, proteger esa unidad. Pero solo se logra cuando nosotros, amados, caminemos diferente. Cuando nosotros dejamos que nosotros muramos en nosotros mismos. Como dice Juan, si el grano de trigo no muere, no puede llevar muchos frutos. Para tener esa unidad, muchas veces tenemos que soportarnos unos a otros, perdonándonos, amándonos, con toda humildad y mansedumbre, dice la palabra. Estar solícito, que la palabra solícito también significa diligente. Estar atento en guardar esa unidad, en un solo cuerpo, un solo espíritu. Y hay fuerzas que obran para destruir y dañar la unidad dentro de nosotros mismos, y es lo que tenemos que cuidarnos, amados. Muchas veces el egocentrismo, el egoísmo, el orgullo, la ignorancia de una buena doctrina a veces nos aleja, nos despercibe. Cuando podemos conversar, unirnos en un solo sentir, buscar, ayudar, alentar. Muchas veces la desobediencia, la codicia, que es el vestido de la envidia. Porque muchas veces queremos, amados, hay pastores, hoy, un día de esto que estaba predicando el pastor, que muchos quieren ser igual que Cash Luna, quieren hacer igual que Maldonado. Amado, Dios te llamó a ti a ser diferente. Dios nos llamó a ser diferente, a caminar diferente. Amén. No imites a los demás, imita a Cristo. Amén, amén. Por eso que la palabra de Dios dice, imitad a Cristo. Tenemos que ser como Cristo, amados. Imitar al Señor. Eso nos va a ayudar a estar en un solo, anhelar la unidad del Espíritu. Amén. Y para poder tener esa unidad en el Espíritu, tenemos que tener el mismo, algo en común. Y lo que tenemos que tener en común, amado, es un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Que estamos sujetos al Señor. Tenemos que tener un mismo espíritu que nos guía, como dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no podemos contristarlo, como dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Cuando hay egocentrismo en nosotros. Amén. Cuando hay orgullo en nosotros. Amén. Cuando somos desobedientes a la palabra del Señor. Cuando murmuramos de un siervo. Cuando nuestro deber es orar. Cuando nuestro deber es ayunar, que Dios se le revele al hermano, que Dios use al hermano. Eso es lo que tenemos que tener en un solo espíritu, en el mismo, en algo común entre todos, que somos un cuerpo, que tenemos el espíritu que nos guía y no contristarlo. Una esperanza, como dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Con esto vas a ir a trabajar. En esperanza y el poder del Espíritu Santo. Si buscamos, amado, la palabra esperanza significa confianza de lograr una cosa, que se realice lo que se desee. Esa es la confianza, amado. Y la confianza es que tenemos que tener en el Señor. Esa esperanza. La esperanza es la confianza en creer que Él lo va a hacer, que Él lo va a lograr. Como esa esperanza que nosotros tenemos, amados,
de irnos en ese arrebatamiento de la iglesia, de estar en esa cena de la boda del Cordero, de estar morando en esa morada que Él ha hecho para nosotros. Esa es la esperanza que debemos tener. Tener una sola fe, como dijo el pastor Elías ayer cuando habló del fruto del Espíritu, que la fe es el elemento que necesitamos en este tiempo. Es la fe. Es por eso, como dice Hebreo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay. Oh, amados, tenemos que tener todo eso en común. Un cuerpo, un espíritu, la esperanza, la fe. Un solo bautismo, como dijo Mateo 13:11. Como dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, el más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo que nosotros nos hacemos, amados, que es para arrepentimiento. Y el arrepentimiento es volver a Dios. El arrepentimiento todos los días, amado, reconocer que mientras que estemos en esta carne, le podemos fallar en pensamiento, en palabras. En las misiones también podemos. Ese bautismo en agua, cuando nosotros, amado, el bautismo que fue de arrepentimiento y a la vez fue un bautismo, amado, que nos sepultamos a ese viejo hombre. Cuando tengamos esas 5 cosas en común, que es un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, la fe y ese bautismo, amado, podemos conquistar esa unidad que el Señor anhela de nosotros. Esa unidad que somos un solo cuerpo. Lo más maravilloso es que siempre Cristo. No esperemos las multitudes. No esperemos tener tanto. Porque aún Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Jesús fue el mejor ejemplo, amado, de buscar esa unidad. Tan solo como nosotros, amados, que aquí habemos más de 3, Dios está en medio de nosotros. Él está aquí, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, está en medio de nosotros, gozándose al ver esta unidad, que hay varios países, sin embargo, todos estamos unidos. Todos estamos en un solo cuerpo. Estamos en un solo espíritu, en una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. El enemigo siempre se va a oponer a la unidad del cuerpo de Cristo, de todo creyente. Lo importante, amado, es, como dijo el gran predicador en Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amado, al estar unidos como un solo cuerpo, es en esa unidad del espíritu, nadie puede penetrar, nadie puede romper lo que Dios nos ha dado, lo que el Espíritu Santo ha hecho. Porque tenemos que estar seguros, amado, así como él dice en primera de Juan 5, 7 y 8, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Estamos aquí como testigos, aquí en la tierra, del poder de Dios, de la unidad del Espíritu.
Porque cuando la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu es el que nos vivifica por medio de la palabra en nuestros corazones. El agua representa que somos nosotros los creyentes que renacimos mediante el lavamiento del nuevo nacimiento. El agua somos nosotros los creyentes que renacimos con ese lavamiento del nuevo nacimiento. La sangre es Jesucristo que nos purificó, nos lavó y nos dio la libertad del poder del pecado. Él se lo llevó, nos lavó con su sangre, nos limpió. Amado, nosotros estamos aquí como representantes de Dios en la tierra. Él vino a establecer su reino. Somos parte de su reino. Unámonos. No vean multitud, porque hay personas que necesitan la unidad del Señor, que sean un montón, no, amados. Dios empieza con 2 y 3. Dios empieza con poco. Cuando a Gedeón, amado, fue a batallar, eran 25,000 soldados que él tenía, y él nada más tenía 10,000. Y aún Dios le dijo: Gedeón, lleva a tus soldados a las aguas. Y aquel que no, que tiene la espada en la mano, sin soltar la espada, con eso irás. Y fueron 300 nada más. Y aún así ganaron la guerra de 25,000 soldados en contra. Yo te exhorto en esta tarde, amado, unámonos. Unámonos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. Unámonos en un solo Espíritu Santo. Unámonos en una sola esperanza. Unámonos en esa fe y en ese bautismo, amado. Somos los representantes aquí. Y somos, amados, los que damos testimonio del poder de Dios y de su gloria en esta tierra. Así que unámonos, amados. Unámonos con un solo cuerpo y un solo espíritu. Porque Dios lo que anhela es la unidad de su pueblo. Dios en estos tiempos está llamando a una novia pura, santa, sin mancha. Y para lograr eso, amado, tenemos que estar llenos del Espíritu y estar todos unidos para que Dios levante esa novia pura y sin mancha. Que Dios levante a un pueblo que supo unirse, supo ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dios me le bendiga, amados del Señor. Esta es la Amén. palabra que le he traído a ustedes en esta tarde. Que nos unamos en el Espíritu. Amén, amén. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios, amada. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por ese tiempo. Le damos gracias, Señor. Aleluya, porque tú eres bueno, Padre, y por siempre y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Aleluya, Pastor César. Sí, yo estoy escuchando. Estoy aquí reflexionando en esa palabra. Realmente eso es lo que el Señor nos ha llamado a estar unidos, unidos, sentir. Y yo creo que la unidad del Espíritu, lo que siempre hemos venido hablando, no es cosa de otro mundo. El diseño perfecto está en el Señor Jesucristo, unidos en el Señor, en el Espíritu, el amor, una sola fe. Y ese es uno de los clamores del Señor, acuérdense en Juan 17, o este es el lema de nuestro ministerio, hasta que todos seamos uno.
Y creemos que la unidad no es una opción, es una necesidad. Que la iglesia Así es. en este momento. Necesitamos que la iglesia